Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Qué bueno estar este momento iniciando un trabajo de preguntar y de analizar los temas más fundamentales en donde la opinión pública, democracia, requiere aliento, enteramiento de las cosas, visión, perspectiva y esclarecimiento de algunos puntos que nos han venido a aglutinar conflictos. ¿Cómo está? Bienvenido. Mis invitados esta mañana, señoras y señores, Mario Prado, el exministro Marco Flores y el exministro Jaime Carrera. En Guayaquil estará también atendiendo una llamada telefónica más tardecito el economista Francisco Sued Morales. Pero como que a los matutinos, a los rotativos o impresos, como quieran ubicar a los periódicos, los rotativos traen en páginas un tanto secundarias el tema de la vicepresidenta de la República, que a nosotros nos parece complicado, ¿no? Complicado. Pero si esto ya era una práctica hace algunos años, el tema es que la vicepresidenta ha sido acusada como de una extorsión a sus colaboradores. Y claro, este ha sido el defecto mayor que han exhibido autoridades de gobierno. Y la queja, la denuncia contra María Alejandra Vicuña por cobro de diezmos en asamblea sí que nos preocupa. ¿Cómo en una segunda dimensión de representatividad democrática, de alta institucionalidad de la República, nos ponemos a descontar, nos ponemos a exigir, o el momento en que somos o recibimos la investidura de segunda mandataria del Ecuador, no nos atrevemos a decir esto de antes por delicadeza, por circunstancia de seguridad estratégica? No todos nos quieren, van a estar observando qué hacemos. Porque esto no conocían de recién. Esta era una práctica que, digamos, las 2/3 partes se llevaban los beneficiarios de otorgar empleos y de extorsionar a los empleados para que parte del salario ubiquen a favor de la empleadora. Y la empleadora es el pueblo ecuatoriano. El empleador es el pueblo ecuatoriano. Porque esos son instituciones que pertenecen a la sociedad ecuatoriana, como es la legislatura. Entonces, un ex asesor de la vicepresidenta
denuncia, le demanda y revela que cuando ella se desempeñaba como asambleísta le exigía cobros indebidos. Ahora, esto me parece que lo tenían a mano. No es a las personas que han redoblado la denuncia o que hacen aparecer y animan al ex asesor. ¿Qué nombre tiene este caballero? El asesor de la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña. No aparece aquí. ¿Por qué no lo dijo antes, amigo? ¿Quién le pidió este momento o le neutralizó? Porque también se estaba escuchando que María Alejandra Vicuña estaba en prácticas muy leales y solidarias con el presidente. Estuvo en Europa, y en Europa todo puede pasar. Ahí puede haber recibido, dirán las malas lenguas, que van al palacio con esta queja, y entonces dice, María Alejandra está esperando un momento adecuado. Entonces, el celo viene, pues no. Esto es lo que tenemos que pensar, los únicos que podemos pensar y decirlo somos los periodistas de opinión. Porque nosotros estamos con las temáticas al día y descubrimos diferentes deslealtades, aspiraciones entre comillas y reacomodo de escenarios por si acaso o el momento que sea. Y hay un diablo Uma que está pero rondando todos los pasillos de toda la institucionalidad cupular de nuestro país, dando instrucciones. El que quiere volver. Bueno, María Alejandra Vicuña, exfiscal general de la República, usted, doctora Mariana Yepes, ¿cree que debe ser sometida a una investigación y a un juicio de carácter político? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Bueno, es un tema sumamente delicado. Usted anotó hace un momento algo que me parece trascendente y que yo lo había pensado. ¿Por qué no se hizo esa denuncia anteriormente, cuando ella era asambleísta? ¿Por qué no? Y yo creo que estamos buscando el momento político y estamos politizando hechos que deberían ser investigados. Desde luego que una declaración, por más que sea juramentada ante un notario, o notaria en este caso, yo creo que no es creíble por sí sola. Es un solo elemento y tendría que hacerse otras investigaciones. Lo que sí conviene también es pensar que no es justo que lo político se mezcle con lo judicial. Y entonces a veces, por promulgar estas noticias, por publicitar estas noticias, se está presionando a la función judicial. Ahí tienen sus plazos, tienen momentos en los cuales atender las investigaciones, y entonces veremos los resultados. Pero me parece que es un momento muy delicado, y sobre todo tratándose de la vicepresidenta de la República. En cualquier momento le puede convocar la Fiscalía General del Estado, a quien le correspondería convocar a María Alejandra Vicuña, entiendo que también a la Asamblea Nacional primerísimamente, perdonen por la forma como lo digo. Prioritariamente le corresponde al ente fiscalizador por excelencia de los funcionarios que ensamblan la función ejecutiva. ¿Quién? Los fiscalizadores naturales son los congresistas. Y a los congresistas les debe constar la circunstancia, deben verificar el tema. ¿Con qué documentos o con qué comparecencias o con qué testimonios y pruebas, exfiscal Mariana Yepes, tenga la bondad? Bueno, para el asunto político existe norma en la Constitución, y norma tan grave que dice que para nada tiene que ver la resolución en la vía judicial, lo cual es gravísimo porque habla de motivo de destitución el cometimiento de un delito. Pero ¿quién califica al delito? Califica la justicia. No puede así políticamente calificarse de que un hecho es delictivo.
Entonces nos encontramos en un círculo vicioso que siempre será analizado desde la vía política. En lo que se refiere a la administración de justicia, o sea, en la vía de la fiscalía, me parece a mí que debe haber más elementos, porque es delicadísimo, como reitero, de que se investigue a una vicepresidenta de la República. Pero claro, se podría hacerlo porque solamente la declaración juramentada de una persona que ha esperado un momento que no sé si será el momento oportuno para él o para quien presente esta declaración. Tendría que haber otros elementos. ¿Y por qué causa se debería políticamente y penalmente, si es que hay cómo, políticamente el Congreso, penalmente las autoridades judiciales podrían llevarle paralelamente a un juicio simultáneo a la vicepresidenta? Bueno, existen elementos para eso, ¿no? Existen ¿no? elementos en este caso. Yo creo que lo que tiene que hacer la Fiscalía, si es que va a hacer la investigación, es buscar precisamente elementos. En un trabajo serio, por todas las circunstancias, por el hecho mismo, por los personajes involucrados, tiene que hacerlo una investigación seria. Y le corresponde a la Fiscalía, luego a un juez de la Corte Nacional, dada la jerarquía que tiene la autoridad que estaría supuestamente involucrada en este hecho, pero lo otro, la parte política, le corresponde a la Asamblea, y existe norma clarísima en la Constitución, como le manifestaba, en la que dice que una de las causas de destitución del presidente o del vicepresidente es el cometimiento de un delito. Pero como le había también manifestado, el delito, ¿quién califica? ¿Califican los asambleístas? ¿Calificará el Congreso? ¿No será una norma que debería ser analizada previamente? Da lugar a muchas interpretaciones, porque el delito debe ser calificado en la administración de justicia. ¿Quién califica el delito? El delito puede ser... ¿Quiere el fiscal? El fiscal solo investiga. ¿Quién califica? Son mediante pruebas, califican los jueces. Los jueces. Sí. Y ellos pueden... Podrían, así, ese es mi punto de vista, o sea, la oscuridad de la norma, ¿no? Por la oscuridad de la norma constitucional. Pero desde luego que es un caso que podría ser investigado por la Fiscalía con profunda seriedad y no tomando en cuenta solamente esa declaración juramentada extemporánea. Una vez que revisen las cuentas de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, una vez que María Alejandra Vicuña sea indagada cómo ha manejado sus cuentas y si constan ahí depósitos que aludan precisamente a la contribución de este caballero de nombre Ángel Sacbay. ¿Quién le contrató al señor Sacbay? Esto ya se conocía porque el momento en que surgió el tema de los escándalos del cobro de diezmos, deben haberse asociado también las prácticas de la misma doctora María Alejandra, y le tenían como preparado antes de que ella también no les haga alguna broma de mal gusto. Entonces, esto ya es asunto interno, asunto de cada uno. Pero lo que nos preocupa es que este instante, si lo van a someter a un juzgamiento de carácter penal, deben reunir, y esa es la pregunta de fondo, las siguientes pruebas, características o motivaciones para que esto vaya a dar en la Fiscalía y luego en algún tribunal de alto nivel. El tema político con destitución y todo le corresponde al Parlamento, pero la parte penal, usted dice, eso sí le corresponde analizar si hay lugar o no a la Fiscalía General de la República. Tremendo esto, ¿no? Sí, es una gran responsabilidad y es un tema que desde luego incide en la estabilidad de la democracia, ¿no? Por eso tiene que ser analizado con bastante prudencia y legalidad, para que no haya motivaciones posteriores de críticas o de resultados que serían inadecuados. Esperemos. Que hay un montón de preguntas, pero tengo invitados en el estudio y además quisiera tener la
en vivo acá a la ex fiscal Mariana Yepes, muy conocedora de estas temáticas. Ángel Polibio va a intervenir este momento. ¿Para qué es esa anotación? Era el nombre, ya, correctísimo. Entonces, le pregunto a usted, doctor Mario Prado, lo convoqué para otro tema, pero me encantaría que un ex parlamentario como Marco Flores, ex ministro de Estado como Marco Flores, Mario Prado, con la experiencia y el conocimiento legal que él tiene, e incluso el señor economista Jaime Carrera, con el sentido común y su condición y, digamos, la sabiduría que él tiene, la experiencia que él tiene, también nos pueda dar este momento una opinión. ¿Hacia dónde apunta esto, doctor Prado? Gracias, Gonzalo. Buenos días con usted, con los compañeros de panel, con sus oyentes. La denuncia que pasó ayer Teleamazonas fue una denuncia impactante y el denunciante lo que aporta, aparte de la declaración juramentada que dice Mariana Yepes, son datos y cifras. Dice, yo deposité en la cuenta número tanto del Banco de Machala $300 mensuales durante 12 meses y deposité $1,400 mensuales en esa cuenta durante tanto tiempo. Mis depósitos fueron de más de $20,000. Y adicionalmente, aporta a la denuncia su número de cuenta para que se verifique la salida de estos 300 y $1,400 de su cuenta y el ingreso a la cuenta de la asambleísta Vicuña. Entonces, no solo es una declaración juramentada, sino que es una declaración juramentada que aporta datos, que aporta cifras, lo cual hace que la denuncia, al parecer, tenga mucha sustancia. Obviamente, también en Teleamazonas pasaron un video de unas declaraciones de la señora vicepresidenta de septiembre de este año, en donde decía que ella no ve nada de malo que se hagan aportes de los sueldos a las organizaciones políticas. Sin embargo, la cuenta de depósito, según la denuncia, no es la cuenta de la organización política, sino que es la cuenta personal de la entonces asambleísta Vicuña. No fue a la cuenta del partido. Según la denuncia, no fue a la cuenta del partido. Entonces, obviamente, el tema de la contundencia de los datos, lo que hace es confirmar lo que es un secreto a voces, de que así es como se manejan en varios estamentos del gobierno. No solamente en la bancada oficialista. Así es, el economista Marco Flores fue diputado de la República y él podrá dar una opinión sobre el tema, pero se confirma esta práctica inveterada. E igualmente, yo creo que esto debería ser una señal de alarma adicional para que realmente en el Ecuador busquemos un baño de verdad, porque mucho me temo que se está induciendo al pacto de silencio. Sí, sí. Y yo no creo que debamos suscribir el pacto de silencio. Yo creo que hay que buscar el baño de verdad para superar todas estas taras que han ido destruyendo la institucionalidad jurídica y democrática del país. Yo creo que si la señora vicepresidenta es una persona inteligente y sensible, y si ella en verdad recibió esos depósitos de su cuenta personal y existe la evidencia, ella debería ahorrarle al país un trauma adicional y debería renunciar a su función de vicepresidenta. Ahora bien, si la denuncia no es cierta, obviamente tiene que defenderse de esa falsedad. Porque igualmente el denunciante se ha demorado, según la denuncia, fue en 2011 y 12. Ha sido utilizado, en definitiva. Ha sido 11 y 12 los pagos. ¿Usted no cree que ha sido utilizado? Él se ha esperado 6 años para presentar la denuncia. ¿En qué negociaciones habrá estado previamente?
para no presentar la denuncia. O sea, es un tema en donde ratifica cómo se han ido perdiendo los cánones del comportamiento y cómo la corrupción se ha convertido en un tema aspiracional. Todo el mundo quiere llegar al poder, aspira a llegar al poder para enriquecerse. Entonces yo creo que es un momento en el cual o nos damos un daño de verdad en todo y nos damos en verdad, y creo que tenemos que oponernos a este pacto de silencio que se está convocando de manera disimulada, porque no creo que sea el momento del pacto de silencio. Esa es mi opinión, Gonzalo. Muchísimas gracias, doctor Prado. Exministro Marco Flores, ciudadanamente usted, y con la experiencia de haber sido legislador, ¿cómo, digamos, distribuye su pensamiento de valoración de esto que ha ocurrido en este Parlamento y que debe haber ocurrido en otros congresos y en otras etapas de la legislatura? ¿Es una práctica muy conocida para usted o ha escuchado o no le ha constado, desde luego? Pero en términos generales, ciudadanamente y como exministro de Estado, ¿se debería este rato precautelar que las inconductas y estos desfases de misión patriótica y honorable de parte de los padres de la patria, por algo ha denominado la tradición política del Ecuador de esa manera los congresistas, ellos sean los primeros? Si revisamos todas las cuentas, ¿qué podría estar ocurriendo? Las cuentas, digo, las cuentas personales de la legislatura. ¿Se podría disponer una acción preventiva de esa naturaleza y qué objetivos cumpliría la decencia pública y el mismísimo Congreso de la República? Porque no creo que sea la señorita vicepresidenta la única. Creo que ha sido una práctica que, especialmente por el lado del partido de gobierno, por el correísmo, esto se inauguró. De todos sacaban así sea una pochuela, pero sacaban dinero. Una práctica totalmente desleal, incluso contra el mismo partido, creo yo. ¿Qué sugiere usted, exministro Flores? Bienvenido, buenos días. Perdone que les reciba con este tema escandaloso, francamente deplorable. Tenga la bondad de economista. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a su audiencia. Gracias por invitarme. Un saludo cordial para Jaime y para Mario. Bueno, primero me parece terrible y lamentable, ¿no?, que el país viva de escándalo en escándalo. Recién está todavía están frescas las denuncias sobre Coca-Cola Sinclair y justo aparece esto ahora. Yo he oído de estas prácticas en el Congreso desde hace más de 20 años. Evidentemente nadie roba con un notario público, ¿no? Pero estas prácticas son prácticas viejas. Esto de que la plata para el partido, para las obras, en fin, en definitiva es porque se roban la plata, no hay otra razón. Sí hay partidos que tienen asignaciones o contribuciones de sus militantes. Y en el pasado inmediato creo que todos tenemos amigos que estuvieron trabajando y aún trabajan algunos de ellos en el Estado, y que tenían que pagar mensualmente de sus ingresos regulares para el partido político de gobierno. Todos nos han contado. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que esas contribuciones, entre comillas, vayan a ser los beneficiarios a título personal. Me parece gravísima la denuncia, me parece que le hace un daño enorme al país, a la imagen del país, y creo que hay que esperar a escuchar a ver qué dice la vicepresidente para podernos formar un criterio un poco más estructurado. En sí la denuncia me parece gravísima. Y si es que esto avanzase desde el punto de vista de la seriedad y de la gravedad que tiene, evidentemente no puede durar un minuto en el puesto, como acaba de decir Mario. Pero hay que darle tiempo a las gentes para que ejerzan su derecho a la defensa también y formarnos un criterio claro. En cuanto a este señor que ha realizado la denuncia, nadie sabe quién es.
A mí me parece muy coincidencial, ¿no? Yo no creo que estas cosas son así demasiado espontáneas. Porque tampoco me llamaría la atención que hayan interesados en reemplazarle a la vicepresidente desde hace rato, o de perjudicarle directamente al presidente Moreno. Todo puede ser, pero eso no elimina la gravedad de la denuncia. Si bien yo creo que estamos conscientes de que todos esos hechos pueden estar alrededor y este tipo de coincidencias no se dan, son deliberadas, eso no elimina la gravedad de la denuncia. De manera que hay que oír a las partes que tienen que intervenir para formarnos un criterio. El apellido es atípico, compañeros, en la producción. Es el señor Ángel Sacbay Belavial. Sacbay. Este caballero declaró que trabajaba en el despacho de la vicepresidenta con 2 cargos distintos. Ahora necesito su contribución ciudadana igualmente y de experiencia. Estoy preparándome y solicitando la cooperación de Jaime Carrera. Perdone que les haya recibido con esto, pero esto tiene una importancia significativa para lo que hoy está comentando en la familia desde anoche, todo el mundo espantado. La segunda mandataria, la que recién fue elegida, la que tenía posibilidades de ser nuestra jefe de Estado, la que tenía una significación de representación institucional muy significativa, pues ella es acusada y se exhibe un documento que durante el tiempo que trabajó como asistente administrativa en el despacho de Vicuña, desde el 2011, Jaime, hasta el 2012, vea, es de 11 y el 12. No es que estaba este momento en esas funciones. Por eso digo yo, alguien se enteró o él mismo denunció por allí y dijeron, este es el que nos sirve. Ya voy a decir algo más, que presumo, no soy conocedor de la verdad. Me tocaba transferir la cantidad de $300 a la cuenta corriente que tenía como titular al asambleísta María Alejandra Vicuña. El señor Sacbay, imposible que nos quiera atender, pues no. Él debe estar refugiado no en su mentira, en su verdad. Pero ¿por qué, como dijo el economista Flores, por qué usted no denunció antes? Angelito, no resulta tan ángel usted, pero está en su derecho ciudadano de poder ofrecernos esta información a todos los ecuatorianos. Entonces la cosa se torna complicada, Jaime, y quiero su opinión, que representa a miles y miles de ecuatorianos muy trémulos, pues muy... Hasta María Alejandra Vicuña, la legisladora que recién nomás le nombran segunda mandataria, hija de un prominente hombre de izquierda. Tampoco santo, me anticipo. Tenga la bondad, Jaime, ¿cómo usted aprecia la circunstancia? Buenos días de la audiencia. Gracias a la invitación, Gonzalo. Un gusto estar con Marco, con Mario. Es lamentable que el grado de descomposición moral del país llegue a esos niveles. Imagínese. Y cuando se está en las altas funciones del Estado y en general en la conducción del Estado, se requiere un alto grado de moral, porque desde el Estado se transmite a toda la sociedad acciones, conductas, hechos que constituyen la formación de conductas y de moral de comportamiento de toda la sociedad. Esta es una muestra más de
del grado de degradación de la moral y de la ética pública. Y hemos visto que incluso legisladores conscientes de lo que han hecho no se ruborizan en defender este tipo de actitudes. Y esto hace mucho daño a la República, porque un país que tiene este grado de degradación de la ética pública no puede ser conducido a una sociedad que progrese con ética, con participación social, con moral pública. Y ahora, Gonzalo, es posible que incluso gran parte de la sociedad haya aceptado estos hechos como parte del paisaje nacional, ¿no? Hay mucha gente que no se conmueve por la corrupción, no se conmueve con estos hechos. Y es una tragedia para el país que la degradación de la moral pública, que la corrupción sean parte del paisaje nacional. Si no hay acciones al momento drásticas para reconstruir la moral del Estado, el Ecuador no tiene futuro. Esta denuncia, si bien aún es una denuncia que parece sustentada, tendrá que ventilarse en las instancias legales y jurídicas. Pero ya ese mismo hecho ya mancha la sanidad con la que debe conducirse un Estado, y más en las altas magistraturas. En otros países, Gonzalo, el mínimo hecho de aceptar alguna cosa, de aceptar algún pago en un hotel para un funcionario público, para un ministro, incluso en Gran Bretaña, en el Parlamento, si alguien llegó, un congresista atrasado con 5 minutos, lo menos que hace es renunciar a su puesto, ¿no? Entonces, la reconstrucción de la moral del Estado, de la conducción del Estado, yo creo que es un hecho vital para el país y para el futuro del Ecuador. Ojalá un nuevo escándalo no tape el anterior. ¿Usted cree que un comienzo de solución y de respeto a la institucionalidad, a la Constitución, a las leyes y a su propia vocación política sería que ella renuncie a su cargo? Al margen, Gonzalo, de que se llegue... Previa a una comprobación, claro, pues naturalmente. Pero incluso al margen de una comprobación, si una persona en su interior, en su conciencia, sabe que ha hecho eso, lo menos que le puede llevar es a dar un paso al costado, ¿no? Porque es importante la conciencia de las personas, ¿no? Y no defender hechos que además de evidentes, pueden llevar a otro tipo de descomposición más profunda de la sociedad. Este es un hecho que esperaría yo que prenda en la conciencia social de todos los políticos, de todos los sectores, de todas las élites, porque a veces hablamos aquí, Gonzalo, hay las noticias, pero el común de la gente como que no se impacta con este tipo de acciones. Esperemos que haya un juzgamiento social y político severo a este tipo de actitudes, ¿no? ¿Se puede uno compenetrar, analizar, ser creativo, concurrente con soluciones, señores economistas? Hablar de disciplina fiscal, hablar de crecimiento económico, con estos detalles o malos ejemplos, ¿le va al pueblo ecuatoriano esta circunstancia técnica? O primero, doctor Prado, lo que necesita la gente es que le den satisfacciones de si está mal o bien manejado este país, si en quién confiar. Porque estamos discutiendo, ustedes han ocupado los días y horas de estos últimos meses viendo la manera cómo se puede uno ser contributivo con la situación de la economía ecuatoriana.
Porque el rato que se daña la economía fiscal, la economía del Estado ecuatoriano, se acaba todo. Y estamos en un momento muy, muy complicado. Porque si no reúnen, como yo afirmaba, si no reúnen estas condiciones, las movidas que tienen que darse en el área financiera del Estado y de la República, como por ejemplo esta receta, economistas, reducir personal en el sector público. El señor ministro de Finanzas está confiado en que el Ministerio de Trabajo y Semplades ejerciten un trabajo rápido y eficiente para reducir la masa salarial. Pero de lo que conocemos, el señor presidente de la República no está de acuerdo. Él quiere mantener los cuadros de su partido. En eso son obsesivos. Entonces no quiere ceder a aquello y reducir subsidios. Le clavan una puñalada de esas traperas al señor presidente de la República. ¿Cómo puede optar por una reducción de subsidio, incrementar? Eso significa incrementar el precio de las gasolinas, súper. Y las otras. Si la revisión de la súper no le dio ningún resultado, y porque la gente se dio cuenta más bien que fue el inicio de una recesión, de una contracción económica, se la notó, se la advirtió en todo negocio, en toda empresa, grande, pequeña, mediana. ¿Cómo van a querer que sigan con esta modalidad o esta alternativa de reducir el tamaño de los subsidios? Solo reducirlos, no digo desaparecerlos, porque eso sería catastrófico. Y claro, con los enemigos que tiene el presidente Moreno, él dirá, me resulta complicado esto, corro muchos riesgos. Y también le piden que el Frente Económico de Moreno reduzca inversiones. La única manera de estabilizar el crecimiento real del déficit fiscal para el 2019 es a través de rescates sustanciales de la inversión pública. Y también el tema petrolero nos salió al revés. Cuando más le requeríamos, le necesitábamos, manejaron mal la exploración y explotación, manejaron muy mal el ITT. El mismo ministro Pérez se dio cuenta despuesazo. Perdonen por usar una palabra tan de muchachos. Despuesazo se dio cuenta Carlitos Pérez de que ahí tenía la plata, que el pozo Ixpingo era el único que puede salvar la situación, etcétera, etcétera. Ahora está empeñado en aquello. Y nos entretuvimos en coca-codo. Y así por el estilo. Los escándalos uno tras otro no han dejado trabajar a nadie. Y entre las funciones del Estado y entre los integrantes se acorralan, se ponen obstáculos y el país ya no aguanta más. La economía, ¿a dónde puede llegar, economista Prado? Digámoslo y francamente a la ciudadanía con todo lo que está ocurriendo. Muchas gracias, Gonzalo. Le aclaro que yo soy abogado, no economista. Pero desde el punto de vista del contexto, yo creo que hay una gran verdad. Tradicionalmente en el país se posterga lo técnico y se privilegia lo político. Los técnicos señalamos exactamente cuál es el estado de los impuestos, del presupuesto del Estado, y proponemos las soluciones, y los políticos, en cambio, se niegan a adoptar las soluciones técnicas porque eso conlleva un costo político. Yo quiero graficar esto diciendo lo siguiente: 2 más 2 siempre será 4. 2 más 2 siempre será 4. 2 más 2 no es ni 8 ni 1. 2 más 2 es 4. Lo mismo si extrapolamos al análisis del presupuesto general del Estado. El presupuesto contiene unos datos que tienen que ejecutarse y que
tiene unas cargas que son insostenibles. El nivel de la masa salarial es insostenible, el nivel de los subsidios es insostenible. Y cuando se quiere corregir eso, usted tiene dos posibilidades. La primera, incrementar los ingresos, pero la economía productiva del sector real ya no aguanta un incremento de los ingresos, ya no soporta. Y la solución entonces viene por el recorte de los gastos. Pero el recorte de los gastos tiene un costo político. Y el problema es que se va difiriendo en el tiempo la toma de soluciones, y cada vez que se difiere en el tiempo la solución, más costosa será la resolución final. Porque ahora tenemos que financiar el presupuesto general del Estado, adquiriremos nueva deuda, generaremos más costo financiero, y luego, en el momento en que tengamos que resolver, será más dramática la solución. Entonces, yo creo que el equipo económico del gobierno ha hecho un muy buen diagnóstico, ha planteado una serie de medidas que han sido morigeradas, han sido detenidas, han sido limitadas por el análisis político, y eso, a la larga, es un tema que preocupa a todos los ecuatorianos. Porque el presupuesto general del Estado, ¿qué es? El presupuesto general del Estado es la manifestación de una intención de gasto. Pero esa intención de gasto, a la vez, es un mensaje a los agentes económicos para que tengan un horizonte de cómo va a desenvolverse la economía. Y esa intención de gasto, tal como se presenta ahora, sabemos que no tiene un respaldo real. Ustedes, los economistas, exministro Flores, don Jaime Carrera, exministros, ustedes saben que el presupuesto general del Estado, como dice su gremio o su colectivo de profesionales financieros y económicos que se han reunido repetidamente en los últimos meses, saben que el presupuesto general, Jaime y Marco, gestiona, orienta, y como usted dice, economista Flores, o dice este estamento de contribución cívica y técnica, establece la fuente de los ingresos fiscales, propone los usos y destino de los diferentes gastos en los que debe incurrir el Estado ecuatoriano. Esa es la esencia, digamos, del presupuesto general del Estado, creado para eso, para orientar, para gestionar, para establecer la fuente de los ingresos, la mayor fuente de ingresos fiscales, y otorgar destino a esos recursos. Muy bien, la proforma es elaborada anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas para ser conocida y aprobada por la Asamblea Nacional. Así ha diseñado el pueblo ecuatoriano su constitución política y su diseño de plan económico. Pero lo fundamental no solo es que la Asamblea Nacional conozca cómo planifica el gobierno, usa los ingresos, establecer las prioridades asignadas de gasto o al gasto, debe también asegurar correcta dirección y conducción de la política económica que está implícita en este presupuesto. Pero a la par, estos objetivos se han venido descomponiendo en el tiempo por maniobras de carácter político, engañifas que han sido introducidas al escenario social por conveniencia de los que están en el mando. Entonces, este instante no sabemos cuál es el plan económico que tiene el Estado ecuatoriano, porque hay 3, 4, 5 formas de establecerlo. La parte clarísima de lo que requiere este momento la hacienda pública, o sea, la situación fiscal del país, ¿en qué consiste? Gracias, Gonzalo. Bueno, como usted sabe, yo me debo y formo parte del Foro de Economía y Finanzas Públicas. Nosotros tenemos una visión muy distinta del manejo de la política económica y consideramos que el manejo que se ha hecho de la política económica es no malo, malísimo. Hemos producido 10... ¿A quién le culpa el foro?
Bueno, a quienes han manejado la política económica de modo visible y también de modo invisible. Ahora se andan bajando la camioneta y le están dejando a Martínez solo, pero para empezar hay que recordar que el ministerio es Ministerio de Economía y Finanzas, no es solamente de finanzas. Nosotros reconocemos la imperiosa necesidad de ordenar las finanzas públicas, de volver a los equilibrios fiscales, del ordenamiento fiscal, de la disciplina fiscal. Realmente eso debe constituir una política de Estado. Una modalidad clásica. Yo creo que debe estar fuera de discusión, es algo obvio, necesario. Obvio, así es. Pero ese es un medio, un mecanismo que debe servir para algo. Y ese algo, ¿qué es? Que las familias ecuatorianas mejoren, pues, y puedan progresar. Si no, ¿para qué sirve? Pero cuando los parámetros también, pues los parámetros están totalmente destruidos. Permítame terminar la idea. Entonces ahí viene la segunda parte. Y la segunda parte, paralela, complementaria a la sostenibilidad fiscal, tiene que ser el crecimiento económico. Estamos nosotros muy conscientes de que hay colegas que sostienen que primero es lo uno y luego lo otro. Nosotros pensamos que no. Y podemos exhibir como una docena de países que prueban lo contrario. Probablemente el más reciente sea Portugal. Pero usted hace un momento estaba hablando de las medidas de política económica. Yo creo que en las medidas de política económica es donde se ha fallado aquí. Aquí no es cuestión solamente de tratar de reducir el déficit cortando la inversión pública. De alguna manera, Mario lo mencionó, la mejor manera de cortar el déficit, de reducir el déficit y de reducir la relación con el gasto es incrementando la producción, o sea, incrementando el denominador, y el denominador es el PIB. Eso es lo que no se ha hecho. Mire, me permite, ¿por qué no se ha hecho aquello? Por error, ¿Qué parece de sentido común? Por error de la política económica. Y yo no me quiero quedar simplemente en la crítica. Si hay tiempo, le voy a plantear 4 medidas de política económica para reactivar la economía. La primera. Pero solamente... Es que no, se nos va el tiempo. Sí, y ahorita las soluciones son las que pero tengo necesariamente que hacer aquí un preámbulo. Mire, ¿qué es lo que le están diciendo en este momento a Moreno? Porque los economistas tienen que proponer lo posible y lo realizable. Si usted fuera presidente de la República, le pediría a su equipo, tráigame medidas que yo pueda realizar, medidas posibles y que sean creíbles. Acaba de salir en la prensa que el Ecuador está de la ceja al ojo en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya está publicada la noticia. ¿Qué le va a pedir el fondo? No se necesita ser un sabio, porque el fondo no entrega la plata y los desembolsos a cambio de nada. Le va a pedir eliminación de los subsidios, no sé de cuántos, de todos, pero por lo menos de las gasolinas. Le va a pedir un recorte del tamaño del Estado, le va a pedir reducción del número de servidores públicos y probablemente algunas medidas de carácter social. Pero por ahí van a ir las cosas. Es lo que está pidiendo, mientras usted y yo estamos conversando en este rato, es lo que está pidiendo ahorita en España. Está pidiendo que suban el IVA. Y claro, yo pienso también que ese acuerdo preliminar incluye una subida del IVA de 3 puntos. Pero ¿qué es lo que tiene el presidente Moreno frente a él? Le están diciendo, usted saque a 140,000 personas... Pero no hablemos de las 140,000 personas que están hablando, hablemos de las 40,000 nomás. Yo no conozco ni a ningún presidente ni a ningún país que de un año para otro haya sacado a 140,000 personas, ni a 40,000 de un año para otro. Mucho menos en un país donde usted tiene una fuertísima contracción de la economía, donde el desempleo y subempleos llegan al 60% de la población económicamente activa, donde tiene un coeficiente de deuda que está llegando al 70% y el pago de la deuda se lleva el 30%, el 28% del presupuesto del Estado. Es decir, en unas condiciones en que la economía no puede absorber mano de obra y crece el desempleo. Déjeme hacerle un anuncio. El Foro de Economía y Finanzas Públicas tiene serias dudas de las cifras de desempleo en el país. Y en este momento especialistas nuestros están trabajando sobre las cifras de desempleo particularmente. Y pronto le informaremos al país. Muy bien, pero las condiciones que tiene Moreno frente a él son esas. ¿Usted cree que un presidente puede tomar la medida de decir voy a sacar 20,000 o 40,000 por necesario que pueda hacer? Yo no estoy en contra de la disciplina fiscal, estoy a favor. Pero hay que sugerir cosas posibles. Ahora sí le menciono, abuelo de pájaro, las 4 medidas. Pero perdóneme, Jaime Carrera, la reducción de los subsidios. Este tema nos vamos a encargar los tres de configurarlo. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué hacemos con los subsidios? ¿Cuáles subsidios podrían ser, qué le puedo decir, permeables a una convalidación que ejercite con conciencia humana, social,
de salvar al país, salvar la economía productiva más que todo. Tanto los protagonistas de el emprendimiento como la ciudadanía que puede recibir un revés económico, todos los hogares ecuatorianos, a través de esta reducción de subsidios. Esto es un tema muy grave y este es el tema al que le están llevando al presidente Moreno. ¿Por qué no le decimos que el expresidente Correa al pueblo ecuatoriano le dejó fabricando este escenario para que él desquicie al Ecuador con medidas salvadoras, que no le queda más? ¿Cómo le hacemos entender a la gente que esto ocasionó no Moreno? Pues el que quiere hacer aparecer que ha sido el causante Moreno es el presidente Correa, que dejó en esta administración inflado todas las cosas. Al que le pedía trabajo le daba, sin saber si va o no a tener las provisiones económicas para atender esos puestos. Entonces hay que bajarse 140,000. Hay que bajarse, pues. Así de simple. Ahí se necesitan las correas, pues. No las correas del que está en Europa, pues. Estas correas nacionales que bien hace en representar el presidente Moreno. Tiene que reducir el personal, pues. No hay más. Tiene que reducir los subsidios. Estas son las medidas. De caso contrario, usted sabe que es tan devoto usted de las cifras. Esto se va al diablo. Perdone que tenga que adjetivizar de esa manera. Esto se va al diablo en cuestión de meses. No alcanza a terminar el año. Si no toma este tipo de medidas. ¿De dónde va a sacar más o menos un déficit de 8,000 millones de dólares que se van a necesitar para terminar el año? Usted lo sabe, don Jaime Carrera, tenga la bondad. Y ahora sí les dejo para que conversen entre ustedes. Bueno, antes de hablar de los subsidios, Gonzalo, usted tocó un punto muy importante. Lo que vive el país efectivamente es consecuencia del mal manejo de los daños, del mal manejo del imagínese las obligaciones de deuda que le deja. Y lo que ha faltado en el gobierno es una suerte de pedagogía social para hacer entender a la sociedad que lo que tiene que hacer no es producto en parte tal vez del primer año de este gobierno, sí, pero es consecuencia de todo el desajuste inmenso que hubo de los 10 años del periodo de Correa. Ahora veamos como objetividad algo, Gonzalo. El próximo año el déficit del presupuesto son 6,000 millones de dólares. Puede haber discusiones de dónde se ponen los números, son 6,000 millones de dólares de déficit. Ahora, todo dogmáticamente, por concepción, todo déficit es más deuda, ¿no? Y el país tiene una deuda grande que ya no puede manejar. Solo en el pago de intereses, el año anterior, por ejemplo, se pagaron 2.500 millones de dólares de intereses. En este año se van a pagar casi 3.000. Mire, sube 500 millones de un año de interés. Y el próximo año van a ser 3.500, otros 500 más. Entonces, no es la espiral de endeudamiento no es manejable para el país, definitivamente. Por eso es una espiral. Es una espiral. Entonces, si estamos de acuerdo en ese punto, el Ecuador lo que tiene es que reducir su déficit. No hay otra alternativa. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Al menos debería reducir el déficit de 6,000 a 3,000 millones del próximo año. Ahora, ¿cómo? Analicemos los números. El gasto de inversión del presupuesto del próximo año es 7,152 millones de dólares. La mitad de ese gasto de inversión son transferencias a los gobiernos seccionales. La mitad. Allí usted poco puede hacer. La otra mitad, que son apenas 3.500 millones, es el plan de inversiones del gobierno. Entonces, para reducir el déficit el próximo año, en inversiones y en asignación a los gobiernos seccionales no hay nada que hacer. No hay espacio, ¿no? Entonces, ¿en dónde se tiene que reducir el gasto? 3,000 millones sería el gasto corriente. Pero 3,000 millones reducir el gasto corriente no va a ser posible. A lo mejor 1,000
haciendo un gran esfuerzo entre reducción de masa salarial, bienes y servicios, transferencias. Faltarían 2.000. Entonces, una reducción del gasto corriente de 1.000 ya sería un gran esfuerzo para el Estado. ¿Cómo generamos 2.000 millones de dólares en ingresos? ¿No? Entonces, solo hay ahí dos maneras de generar ingresos. Es o aumentando impuestos o reduciendo subsidios, o combinando las dos cosas. Entonces ahí venimos al tema de los subsidios, ¿no? Subsidios a los combustibles de este rato son alrededor de 4.000 millones de dólares. En estos los subsidios hay que aclarar algo. El gobierno realmente no ha presentado una cifra cierta de los subsidios, sustentada. Pero los subsidios a los combustibles vienen de dos fuentes. Cuando se importa combustibles a un precio X y se vende a un precio menor, hay un subsidio. Y cuando se da petróleo a las refinerías y producen combustibles y de allí se vende a precio subsidiado, hay otro subsidio. Pero si el próximo año se reduce en 1/4 parte los subsidios, que serían unos 1.000 millones de dólares, ya tendríamos 1.000 millones. Si se sube el IVA en unos 2 puntos... Que es harto dinero. Que es alto. Unos 2 puntos el IVA, entonces lograríamos bajar el déficit a ese nivel. Aquí pueden haber una serie de discusiones, de hecho la hay, hay puntos de vista diferentes, pero esa es la realidad del Ecuador. Ahora, ¿por qué es imperativo reducir el déficit público dentro de un programa económico coherente que no lo existe, ¿no? ¿Por qué es imperativo? Porque se tiene que dar el mensaje de que el manejo fiscal en el futuro es sostenible, porque el manejo de las finanzas públicas en general tiene varias virtudes. Una, generar confianza en el manejo de la economía. El presupuesto es un elemento de confianza, de redistribución, de estabilidad económica y de confianza para atraer inversiones. Entonces, si no se logra reducir el déficit público y presentar cuentas públicas sostenibles, no se va a poder bajar el riesgo país, ni van a haber inversiones en el Ecuador, ni el país va a crecer, ni va a generar empleo y una serie de bondades. Y este momento, el riesgo país supera los 800 puntos. Si el Ecuador quisiera acceder a los... O sea, es una desconfianza universal en el Ecuador. Claro, es que es una desconfianza universal. Si el Ecuador quisiese... O sea, prestarte a ti es un riesgo, no te podemos prestar. Exactamente, no se puede. Y ahora, perdonen por ejercitar esta visión. Solo un punto, un segundo adicional nada más, y algo en lo que yo quiero insistir. El gobierno, con un déficit de esta naturaleza, no tiene que empeñarse en financiar el déficit. El gobierno lo que tiene que hacer es reducir el déficit público, porque si necesita 6.000 millones de déficit más amortizaciones, 4.000, 10.000 millones, 10.000 necesita. Aun cuando, Gonzalo, el mercado le diga al país, tome 10.000 millones a cero de interés. Pero esa no es la dirección. Entonces, lo que tiene que el gobierno es reducir el déficit, no financiar el déficit a cualquier costo. Esto lo vuelvo a repetir, porque es de vital importancia para el manejo del país. Ok, más pragmáticamente, exministro Flores, más pragmáticamente, señor doctor, ya no le voy a decir economista, señor doctor Prado, más lo que necesitamos es este instante, por un lado, irle a pedir a China que no nos cobre lo que le tenemos que pagar en los próximos 2 o 3 años. Que primero nos preste unos 10.000 millones, unos 6.000 millones, sin comprometerle, sino pagarle primero eso. Ese es el plan de el señor ministro de Economía y Finanzas. Eso es lo que él va a decirle a China, de lo que yo conozco. Ustedes se ríen. Y los chinos deben estar riéndose también. ¿Cómo a nosotros nos pagas todo? Pero no voy a pagarte con la plata que me vas de nuevo a prestar, pues. ¿Y cómo soluciono mi problema? Entonces me declaro loco. Y ustedes saben lo que eso significaría con la República de China. No hay otra manera. Aumentar más impuestos. Por ejemplo, Marco Flores dice aumentemos el IVA.
No, yo digo bajemos del IVA. ¿En cuántos puntos? 2. Perdón. En 2, y lo he escrito. ¿Cuál sería el rendimiento? A ver, bueno, pero es que no solo es eso lo que yo estoy diciendo. No, reunamos 10.000 millones de economistas. A ver, déjeme decirle una cosa, Gonzalo. Yo lo que creo es que al fin de año lo que va a pasar, y el próximo, es que va a subir la bola. Y la bola en el Ministerio de Finanzas es la cantidad de recursos que se van incrementando porque no se puede satisfacer el gasto en el año corriente. Entonces la bola pasa al próximo año. Eso es lo que va a pasar. Si en China se obtienen $1.000 millones sería bueno. Yo no creo que se obtengan más millones de dólares, más de 1.000 millones, ojalá me equivoque. Y eso también, con garantías bien fuertes, incluso petroleras, y sobre todo con tasas de interés altas. Un riesgo país de 800 puntos, ¿no? Con una tasa de interés de 10 años en el bono americano de 3%, más o menos nos ubica en 11% de interés. Bien difícil el financiamiento. A mí me parece que en este momento se está cometiendo un grave error y que la prensa tiene una responsabilidad en eso. Y es que se está generando en la sociedad una expectativa demasiado grande en que el acuerdo con el fondo le soluciona los problemas al Ecuador. Aquí está. Ecuador muy cerca de pedir un salvataje al Fondo Monetario para enfrentar la crisis. El presidente Moreno y su ministro Richard Martínez, quien está en conversaciones preliminares con el Fondo Monetario para conseguir un salvataje. El gobierno de Ecuador está cada vez más próximo al Fondo Monetario. Por estas horas, la administración de Lenin analiza las vías de acercamiento con el organismo. Recién está analizando el acercamiento. No. Y aquí vea el titular. Pero esto no es hecho de los periodistas ecuatorianos. No, pero no me refiero a eso, Gonzalo. No me refiero a eso. A lo que me refiero es que se está diciéndole a la ciudadanía que todo lo que necesita el Ecuador es un acuerdo con el fondo y va a comenzar la felicidad de inmediato. Verá, en el año 1945 el Ecuador formó parte del Fondo Monetario Internacional. De ahí hasta el año 2003 ha suscrito 18 cartas de intención o acuerdos con el fondo. Ha cumplido una. ¿Y sabe qué es lo que pasa? El fondo entrega la plata en desembolsos conforme se van cumpliendo las cosas que están señaladas en el acuerdo. No hay que perder de vista esto. Mire lo que está pasando en Argentina. Le van a dar el segundo desembolso, pero luego de que han revisado las cuentas. Eso significa una política estricta. ¿El presidente Moreno irá a hacer eso? ¿Realmente se irán a cumplir sus compromisos? Bueno, entonces, lo que creo que hay que hacer, yo no digo que no hay que ir al fondo, pero tampoco se puede firmar cualquier acuerdo. El fondo puede colaborar y de manera importante en la situación del país, pero mucho más importante es lo que se haga aquí con los instrumentos que tenemos y el cambio que se dé a la política económica. Permítame señalarle una de las 4 cosas que quería señalar, pero solo una porque usted de alguna manera lo ha mencionado. Nosotros estamos proponiendo algo que no debe hacer el presidente Moreno, es simplemente eliminar los subsidios, por ejemplo, a las gasolinas, eliminarlos a secas. Y yo luego le voy a pedir a usted que se ponga en el plano de consumidor y de persona que tiene que afrontar estos gastos para ver cuál es su reacción. Porque si usted simplemente a secas les elimina el subsidio a la gente, en este caso a las gasolinas, lo que está haciendo es subiendo los impuestos en un momento terrible para la economía, donde las empresas medianas, pequeñas, los pequeños emprendimientos están quebrando. Lo que hay que hacer es reactivar la economía. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta, señor presidente Moreno? Elimine el subsidio a todas las gasolinas, a las 2 que faltan, la extra y la otra que se llama la Ecopaís. Elimine los 2 subsidios que faltan, pero paralelamente reduzca el IVA en 2 puntos. Eso lo que va a hacer, en primer lugar, es lavarle la cara al gobierno para que pueda presentar la medida de eliminación de los combustibles, de los subsidios, y además le va a dar plata al país. Hay algunas personas que tienen miedo que la eliminación de los 2 puntos del IVA reduzca la recaudación fiscal. Si hubiera tiempo, me gustaría entregarle un cuadro que me pasé haciendo ayer para usted, donde se prueba lo contrario, que ocurre lo contrario. Pero, en fin, no va a pasar eso. No se va a reducir la recaudación fiscal. Pero usted está planteando una subida gradual, que también yo no estoy planteando una subida gradual. Es que todavía no le digo. Gradual de la gasolina extra y Ecopaís, digo yo. Eso no he dicho yo, no sé quién será. Yo lo que estoy diciendo es... Esto están discutiendo en Palacio. Sí, pero por lo que eso yo le traigo a colación. ¿Le parece a usted conveniente o no? No me parece. Me parece que tiene que eliminar de raíz los subsidios a la gasolina, a la Ecopaís y a la extra, que es la que falta, ¿no? Pero paralelamente bajar el IVA a 2%. A las familias ecuatorianas les beneficia mucho más. ¿Pero con qué activa la economía? Con lo que le estoy diciendo, les beneficia más bajar el IVA a 2% que mantener el precio de los combustibles, de las gasolinas subsidiadas.
Vea, Gonzalo, cuando los países reducen los impuestos, la economía se dinamiza, la actividad económica se dinamiza, se favorece el crecimiento, incluso la inversión y, por supuesto, el empleo, que es una de las cosas que no tenemos aquí. Entonces, usted, al bajar el IVA, genera incentivos para consumir. Los depósitos bancarios se han reducido en cuanto a la tasa de crecimiento de manera sustantiva, pero se ha incrementado la preferencia por liquidez de la gente, es decir, la cantidad de plata que la gente guarda en el bolsillo en vez de ir a poner en el banco. Si usted le baja 2 puntos del IVA, el impacto sobre el consumo, que es la variable que puede manejar la política económica, el impacto sobre el consumo es mayor, va a dinamizar el consumo. ¿Quiénes son los que crean empleo en un país? La gente dice los empresarios. No, no son los empresarios. Los empresarios son el mecanismo adecuado y el mecanismo lógico para crear empleo, el mecanismo sano, digamos, las empresas. Quienes crean empleo son los consumidores, con su demanda. Porque si usted es un empresario y produce papas, pero no tiene quien le compre, no va a producir papas ni va a contratar mano de obra, o si produce zapatos o camisas, lo que sea. Entonces, genere la capacidad de consumo en la gente, la capacidad de compra, para que el empresario se sienta interesado en invertir, en contratar gente, en contratar mano de obra, en ampliar el proceso productivo, y eso le produce una mayor recaudación al SRI. No en castigar la demanda. No en castigar la demanda. Ese es el primer punto que usted ha visto ahí, que nosotros estamos sugiriendo, que no es solamente bajar el IVA, es bajar el IVA y eliminar los subsidios a los combustibles. Si usted hace los números, si hubiera tiempo, le mostraría este cuadro. Nosotros hemos hecho los números de qué pasó cuando se bajó el IVA en el Ecuador, qué pasó con el IVA de importaciones, qué pasó con el IVA de consumo interno, qué es lo que puede pasar ahora, en qué se beneficia las cuentas fiscales en términos netos de billete para hacer política fiscal, es decir, los equilibrios fiscales en los que se ha empeñado el señor Martínez, pero también lo otro en lo que no se ha empeñado, que es política económica. Ya. ¿Cuál es el plan de Richard? Mire, yo creo que es importante... Mario Prado, yo creo que un minutito, Pancho. Reiterar lo que acaba de decir Marco, porque la evidencia empírica sí lo demuestra. Cuando se subió el IVA del 12 al 14% por el periodo de un año, la recaudación del IVA en términos relativos bajó. Cuando regresó al 12%, se incrementó la recaudación en términos relativos y el consumo creció. Fue increíble. O sea, relativos y absolutos. Sí, el hecho de la subida del 12 al 14% paró el consumo. Claro. Pero paró el consumo. La reducción del 14 al 12 disparó el consumo. Y es una evidencia empírica de nuestra economía y los datos y las cifras están ahí. Pero obviamente la solución de reducir el IVA, que es una medida que se tiene que discutir, acompañada de una medida de eliminar por completo los subsidios a las gasolinas, tiene un efecto razonable, porque lo que tenemos nosotros como país que definir es qué es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es exportar más, lo que queremos es que el sector productivo exporte más. Si yo quiero exportar más, tengo que darle al sector productivo una reducción de costos y ahí va el tema. Pero yo creo que, tomando las palabras de Jaime, que es un gran conocedor del tema, lo que dice Marco, adicionalmente yo creo que el gobierno tiene que empeñarse en un gran acuerdo de empleo en el sector público. Y creo que el gobierno tiene que plantear a los empleados públicos que el acuerdo que propone es el siguiente: no voy a despedir a un solo funcionario público, pero voy a reducir la masa salarial en 1.5 o 2 puntos del PIB, porque lo que quiero es que el nivel salarial del sector público sea comparable con el nivel salarial del sector privado. Y estoy absolutamente seguro que los funcionarios públicos aceptarán esa reducción. Esa reducción a los de las escalas superiores será mucho más alta, a las escalas inferiores será menos, y ahí usted tiene una combinación. Porque usted no puede decir, Gonzalo, si hay que votar 140,000, votemos 140,000. Porque el rato que usted dice, si hay que votar 140,000, votemos 140,000, se va. Reventamos las calles. Se va a contaminar la totalidad de la cartera hipotecaria del BIS. Se va a contaminar la cartera de consumo de los bancos. Se va a contaminar la cartera de las cooperativas. Es decir,
el remedio. Y a lo mejor no dura el gobierno. No, o sea, entonces, yo creo Así que... es. Si acaso que el gobierno tiene el gobierno no tiene la fortaleza para resistir eso. Entonces, se ha demorado año y medio en hacer las cosas. lo que yo creo es que no puede condicionarse las decisiones de política económica en función de lo que pensará el amigo del ático. Hay que tomar las decisiones de política económica viendo hacia adelante. Aquí Marco propone una solución que me parece fantástica, que hay que analizar. Yo le doy otra. Yo estoy absolutamente seguro. He conversado con funcionarios públicos que me han dicho que están de acuerdo en reducir el salario. Y me han dicho, pero deberían también ayudarnos a reducir las cuotas de amortización de los préstamos hipotecarios del BIES. Y eso es financieramente factible, ¿no es cierto? Entonces, aquí el tema es que no debe condicionar a la decisión técnica el factor político. Porque si es que estamos pensando en qué va a decir el amigo que está en Bélgica, si es que hago A o B, no se va a hacer absolutamente nada. Y cuando esto explote, será absolutamente brutal el efecto. Yo coincido con lo que dice Marco. El Fondo Monetario no es la tabla de salvación. El Fondo Monetario es un mecanismo en donde van a poner metas que debe cumplir el Ecuador. La diferencia de ir a un acuerdo con el fondo y contratar un crédito en China es sustancial. Cuando usted contrata un crédito en China, los chinos pagan comisiones a los que contratan los créditos y además de eso le vinculan con obras que ejecutan compañías chinas. Cuando usted hace un acuerdo con el fondo... Ya nos han explotado más de 11 años. Cuando usted firma un acuerdo con el fondo... explotación, pues. No hay comisiones de compromiso. No hay comisiones de compromiso, sino que hay la determinación de metas a cumplir. Y el pensar que el acuerdo con el fondo es la tabla de salvación es pensar equivocadamente, porque será la tabla de salvación en la medida en que el Ecuador sea capaz de cumplir los ajustes que pide el Fondo Monetario. Gracias, doctor Prado. El pensamiento económico de los guayaquileños encadena democracia a partir de este instante. A los quiteños no les estoy sino invitando y convocándoles a escuchar a los guayaquileños. Pongámonos en las dos regiones. Y entonces, a Pancho Sued y a Carlos Julio Emanuel. Pancho Sued y Carlos Julio Emanuel los tengo en las líneas telefónicas. En Cadena Democracia estamos discutiendo qué hacer. Nos quedan muy pocos días, digamos que un par de semanas. Las cosas están complicándose cada vez más porque no hay un rector de economía, un hombre que aglutine, digamos, la mayor cantidad de pensamientos o de propuestas y arbitre fórmulas convenientes para crear una especie de disciplina fiscal, pero con crecimiento económico, que es el punto de vista del Foro Económico Quiteño que lidera Marco Flores. Dice que es nacional, pero no creo que están ustedes. Claro que en Guayaquil, sí están ellos. Fantástico. Entonces, el pensamiento guayaquileño sigue vigente como una oferta de la cadena Democracia. Tenga la bondad, Pancho Sued. Se puede establecer reducción de personal, reducción de subsidios, reducción de inversiones, hacer préstamos de nuevo a la China, todo lo que se tiene pensado en el Palacio de Carondelet. O nosotros mismos crear una política para subsanar la situación a través de una disciplina del fisco, pero con arbitrios que den crecimiento a la economía. ¿Qué piensan allá? Carlos Julio Emanuel y Pancho Sued. Carlos Julio. Bueno, gracias, Gonzalo. Gracias a usted, economista. Yo creo que desde la ocasión que usted tuvo la
gentileza de invitarme en Quito, las cosas no han cambiado mayormente. Así es. Y es poco lo nuevo que yo le pueda decir. Tendría que ratificarme en algunas cosas que ya dije. Y como entiendo que ha estado Marco Flores con usted, yo soy parte de ese foro, comparto totalmente con los lineamientos del Foro de Economía y Finanzas, de manera que aquí puedo aparecer repetitivo. Podríamos estar cometiendo pleonasmo entre Marco y yo, porque vamos a decir exactamente lo mismo. El gran problema del Ecuador, del gobierno en materia económica, es que le faltan unos 600 millones de dólares mensuales, y el ministro de Finanzas, que está preocupado de las finanzas y no de la economía, tiene que estar pasando el sombrero todos los meses a ver quién le presta esos 600 millones de dólares. Es una situación grave que lamentablemente pues se la mantiene. No sé hasta cuándo se pueda seguir con esa política, porque llegará un momento que ya no habrá de dónde sacar esos 600 millones de dólares mensuales. Mire usted que recientemente... Vienen los décimos también, Carlos Julio. ¿Cómo? Vienen los décimos. Esa es una erogación bastante fuerte. Bueno, eso está dentro de la totalidad del presupuesto, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que si usted tiene que colocar 1.250 millones de dólares en bonos, como ha hecho el ministro recientemente, para que le presten 500, usted se da cuenta que es una situación bastante calamitosa, llamémoslo así. ¿Por qué motivo? Porque no se enfrentó el toro con los cuernos desde el inicio. El gobierno actual tiene ya 18 meses y debió desde el primer día haber enfrentado el problema de la reestructuración de la deuda. No lo ha hecho. Comenzando con China, se pudo haber hecho hace algún tiempo. Recién el mes entrante, en diciembre, el presidente va a ir a China. Mire, hemos perdido 18 meses. Entonces, frente a esa inacción, ante la falta de lo que usted bien dijo, ese rector de política económica, estamos enfrentando los problemas que enfrentamos. Yo no creo que hay una solución fácil. Mire, otra de las cosas que debió hacerse desde el inicio es haber tocado las puertas del Fondo Monetario Internacional. Definitivamente eso, más la reestructuración de la deuda, más ciertas políticas en el ámbito tributario, pudieron haber cambiado la situación del país. Hoy no queda más que tomar medidas un poco más audaces, pero esperemos a ver si el gobierno está dispuesto a hacerlo. Exministro, muchas gracias por su concurso. Pancho Suede, en Guayaquil. ¿Cuál es su comentario general y las medidas que usted piensa que se deben este momento ejercitar? ¿Qué precisa usted, señor economista Suede, exministro? Sí, Gonzalo, buenos días. A todos los miembros del panel de Quito, todos amigos, también igualmente, un buen saludo. Mira, lo que sabemos es que lo que se está haciendo no funciona. Nunca funcionó. Requería un petróleo de 110, 120 dólares para más o menos equilibrar las cuentas, y ahora requiere un petróleo de 100 y pico de dólares mismo para equilibrar las cuentas de un presupuesto que no ha cambiado en su anatomía. Sigue deforme, sigue disfuncional, sigue absorbiendo recursos que la economía ecuatoriana no tiene, de las cuales no dispone. Y en consecuencia de eso estamos pagando lo que se pagaría cuando las cosas se hacen mal en economía, ¿no? Y son, como lo acaba de decir Carlos Julio, son 18 meses de esta espera, más los 2 últimos años de Correa, en los cuales, frente a la caída de los precios del petróleo, lo que hizo pues simplemente fue suplir toda esa deficiencia con el endeudamiento externo oneroso al cual hoy en día nos enfrentamos parcialmente, porque en realidad el enfrentamiento viene más adelante y viene como es cuando se tenga que hacer los pagos de la amortización. Ahora, dicho eso, yo creo que el tema, mira, yo soy un poco más radical en este tema del combustible. Yo creo que eventualmente el Estado ecuatoriano tiene que salir del negocio de los combustibles y tiene que eso ser devuelto como lo fue originalmente tiempos atrás
a la actividad privada y el Estado ecuatoriano hacer el marco regulatorio y asegurar el aprovisionamiento del tema de combustibles, toda vez que es un tema de seguridad nacional. ¿Y qué gana el Estado si se sale del negocio de los combustibles? Bueno, sale, para comenzar, si tienes ahí un flujo de caja de 4.000 millones de dólares que está causando con un efecto neto de alrededor de 1.500 a 2.000 millones de dólares, pues ese es el efecto que es una tara fiscal. Gonzalo, nos hemos gastado una tercera parte de todos los ingresos petroleros en este bendito subsidio. Esa es la verdad, esa es la realidad. Entonces hemos malgastado el petróleo en subsidio y en pago de intereses y algo en pago de amortización de deudas que se debieron precisamente y en parte al hecho de que se ha gastado a lo largo de toda la era petrolera mucho más allá de lo que el país tenía y se lo sigue haciendo ahora en forma exagerada. ¿Y quién monopolizaría la venta de combustibles? ¿Perdón? ¿En qué? ¿Quién monopolizaría la venta de combustibles? No, si no se trata, no, al contrario, nada de monopolio. Es que el problema es... Libertad. No, señor, hay que tener competencia, ¿no? Si uno mira cualquier o sea, como país, ocurre en la Unión Americana. Como existe en cualquier otro país razonablemente desarrollado con un sistema de mercado que funciona. ¿Cómo funciona en Estados Unidos el tema de la distribución de combustibles, la venta más que todo? Si es Estados Unidos, pero lo mismo puedes hablar de Perú, o lo mismo puedes hablar de Chile, o lo mismo puedes hablar de Colombia, o lo mismo puedes hablar de Panamá. Tienes como es una oferta lo suficientemente amplia, ¿no? En calidad, en precio inclusive, porque hay competencia de precio, y para eso el Estado pues está como es regulando, porque efectivamente se trata de un tema de seguridad nacional que no se puede simplemente interrumpir el flujo de combustible. Hay la refinería en Esmeraldas. La refinería en Esmeraldas debe de ser finalmente capacitada. Parece que se requieren $1.000 millones más supuestamente para que esa cosa funcione. Bueno, el asunto es que funcione lo que tenga que funcionar. Antes había una refinería en Santa Elena que el señor Borja la nacionalizó. Era una refinería que funcionaba bastante bien y bueno, pues ahora funciona bastante mal de lo que yo he sabido. En cuanto a los subsidios, en cuanto al tema tributario, yo también nuevamente soy radical. Yo creo que ha llegado la hora de hacer una profunda revisión de todo el régimen tributario, no solamente en el tema de el IVA, que concuerdo también que debe de aflojarse la presión sobre el IVA, pero aparte de eso se tiene una estructura de impuestos que es pero absolutamente absurda y disfuncional, que entre otras cosas, por ejemplo, demanda que un contribuyente tenga que gastar 600 horas al mes, 600 horas al año, simplemente para cumplir con las obligaciones. Eso es un absurdo, eso le resta productividad y competitividad a la economía, porque la gente tiene que ponerse a hacer cosas que no debería estar haciendo, sino que debería de haber los sistemas más simplificados que permitan recaudar los recursos que se deben de recaudar. En cuanto al tema del tamaño del Estado, el Estado no puede seguir siendo de este tamaño. Simplemente no puede seguir. Yo no creo que una reducción de 1 o 1,5% sea suficiente. Esto debe de ir bajando, sea porque la economía crece, y esperemos que sea así, o sea por el ajuste fiscal, que también debe de serlo. Debe de ir bajando hacia los cauces históricos. Pero es que para ellos, me refiero a Moreno y a Correa, la burocracia es el partido. Esto estoy yo mencionando insistentemente. Pero Gonzalo, también lo era para Hitler, pues, ¿no? Y también lo era para Mussolini. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué clase de país es el que queremos? ¿Queremos un país en el que la burocracia es parte de un partido político o está al servicio de los ciudadanos? Yo creo que estas cosas hay que ya de una vez por todas plantarles el carro a esta vieja república que honestamente se está cayendo en pedazos. Empecemos por cómo es patear la lata. Empecemos por verdaderamente mover el barco para que esto de aquí cambie, porque de otra manera vamos a seguir en estados neurovegetativos
Es lo que lamentablemente nos está ocurriendo. Perdón. Muchas gracias, Pancho. Me dicen que si no traen 2.000 millones de China, las cosas se van a poner muy complicadas, tremendamente complicadas. 2.000 millones se requiere en la caja fiscal como un préstamo adicional, complicadísimo. Pero hay otras soluciones que quiere proponerlas Marco Flores y después regreso con ustedes. Muchas gracias, Guayaquil, por el concurso. Cuando nosotros proponemos bajar el IVA es parte además de un programa, porque hay que combinar el equilibrio fiscal, o sea, el volver a los equilibrios fiscales con crecimiento económico. La reducción del tamaño del Estado, la reducción de la masa salarial, tiene que estar dentro de un programa bien estructurado, a nuestro juicio, de 4 años. Pero bien, déjeme señalarle la segunda medida, y esto es muy importante porque yo siempre he pensado que Mario Prado, junto con otra persona que conozco en Guayaquil, son probablemente las 2 personas a nivel nacional que más conocen la parte tributaria. Entonces voy a hacer un planteamiento que venga en esa línea. Mire, mi segunda propuesta, son 4. La primera ya hice, la del IVA, la reducción del IVA y de los combustibles en la forma en que expresé. La segunda, ¿cuál es? El señor Orlando, cuando estuvo a cargo del SRI, repetía incesantemente que los ecuatorianos han sacado al exterior 30.000 millones de dólares. Él lo repetía como un pecado. Yo no creo que sea ningún pecado. La gente tiene derecho a tener su plata donde le dé la gana. La plata no viene a ningún país por patriota o menos patriota, sino porque hay inversión y hay seguridad. Y eso hace todo el mundo. Unos, los que pueden más, llevan más, los que pueden menos, llevan menos. O ponen donde sea, en Colombia, en Chile, en fin. Pero él hablaba de 30.000 millones. Muy bien. Hace ya muchos años, asumamos que no sean 30.000, pues él decía 30.000, que sean 20.000, ¿no? Pero hace muchos años, Panamá introdujo lo que se llama la tributación territorial, que es lo que estoy proponiendo. Esa es la segunda medida, la tributación territorial. ¿En qué sentido? Verá, la gran plata de los países como Ecuador, que está en el exterior, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, donde esté, los rendimientos sobre esos dineros, de acuerdo a la ley, están obligados a tributar en el Ecuador. Casi nadie tributa, así mismo decía el señor Orlando, no se tributa sobre eso, de manera que el Ecuador no está perdiendo nada. Muy pocos son los que tributan. Más bien puede ganar con la medida que voy a proponer, no está perdiendo nada. ¿Qué es lo que propongo yo? Que se haga lo que se hizo en Panamá. Que no se tenga legalmente que tributar en el Ecuador por las inversiones que la gente tiene en el extranjero. Es decir, que no hay obligación de tributar en el Ecuador por la plata que la gente tenga en el exterior. ¿En qué le beneficia eso al Ecuador? En lo que le benefició a Panamá. Pues la gente trae la plata. Imagínense que Panamá tiene un circuito bancario de crédito de 127.000 millones con una economía de 30.000. Una economía bancaria de 30.000. ¿De dónde viene la diferencia? Del resto del mundo. Bueno, el hecho es que eso le permitiría a usted, a ojo de buen cubero, como hemos dicho. ¿Y quién le clavó impuestos a la inversión foránea nuestra? Eso dice la ley, pues, ¿no? Eso dice la ley ecuatoriana. Pero el hecho es que, a mano alzada, nosotros calculamos que esto podría hacer que la gente retorne. Lo que pasa es que yo quisiera que nos diga qué cambios hay que operar en esa ley. Este es el que le estoy diciendo, cambiar la ley. Que el artículo diga, no se tributará sobre las inversiones que los ecuatorianos tengan. Así de simple, pues 2 líneas nomás. Calculamos que al Ecuador podrían ingresar alrededor de 5.000 millones de dólares, simplemente para ampliar la liquidez. Tercera medida. Siempre en el ánimo de reactivar la actividad económica. El señor Correa, entre las cosas que hizo, fue exigir que las empresas paguen el impuesto a la renta, incluso antes de que distribuyan las utilidades. Antes no era así. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? Que se cobre el impuesto a la renta solo cuando se distribuye la utilidad. Vamos a decir, usted tiene una empresa y anualmente esa empresa le va a dar a usted una utilidad de $1,000. Pero si la empresa no le da la utilidad y la plata queda en la empresa, que evidentemente la plata no está congelada, si queda en la empresa es porque se va a reinvertir. Obviamente aquí no juegue el hecho de sacar la plata al exterior. Usted solamente pague, le cobren el impuesto a la renta el rato que reciba la plata, no el rato que se genera la utilidad. Esto lo que hace es generarle capital de trabajo a la empresa, ampliarle la liquidez. Y al ampliarle la liquidez puede mejorar la inversión. Las otras medidas están ya planteadas, ¿no? El tema de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Y la cuarta, sí, dicho esto, abuelo. ¿No cree que se le pueda escapar al exterior esa plata?
Es que si es que la plata se lleva al exterior, ahí se tienen que tributar. Por eso estoy diciendo, la sacada al exterior no juega. Esto sirve para que las empresas se recapitalicen. La cuarta, que yo le he dicho a usted en más de una oportunidad en las gentiles invitaciones que usted me ha hecho. Así, todo esto contado, abuelo de pájaro, ¿no? ¿Cuál es la cuarta? Un cambio, asimismo, en la ley que proponga el señor presidente de la República, el señor Moreno, para no cobrar el IVA un día o 2 días en el año, coincidiendo hasta $200, coincidiendo las fechas, sea con Navidad, con el Día de la Madre, preferentemente con la entrada a clases en las diferentes regiones, como hay en otros países lo que se llama el tax holiday, ¿no? Que la gente no pague impuestos. ¿Y sabe lo que ocurre? La gente está haciendo cola desde la noche anterior para ir a comprar. Ese es el Black Friday, por ejemplo, ¿no? Porque vienen grandes ofertas y la gente va a comprar, se bota a comprar hasta lo que no necesita. Pero cuando llega la hora, en los Estados Unidos, llega la hora de que no se pague impuesto, es increíble ver cómo se activa el consumo. Y usted solo puede comprar, creo que es hasta $100 o $200. Yo estoy proponiendo aquí que hasta $200 la gente no pague IVA un día o 2 días en el año. Diga usted, un día cada 6 meses. Tenga la seguridad de que la gente va a ir a comprar más de lo que necesita. Y ese sí es una ayuda importante, sobre todo para la gente pobre, porque los gobiernos se llenan la boca diciendo que quieren ayudar a los pobres. Cuestión de ver las cifras de los pobres. Y finalmente, un poco en lo que estaba comentando también Mario, y ha comentado Jaime, y ha comentado yo. Las medidas tienen que ser posibles y realizables. Usted no le puede pedir a un gobierno que se crucifique como Espartacos, porque no está en condiciones de hacerlo. Pero además, usted tiene aquí en el país un componente de pobreza y de desempleo, y de pobreza extrema bien grande. Bien grande. Es cuestión de ver las cifras de pobreza y de pobreza extrema que publica el INEC para ver si es que las medidas estas de cortemos nomás 40,000, saquemos nomás 60,000. Yo no digo que no hay que bajar el tamaño del Estado, pero hay que hacerlo dentro de un programa. Ese programa no tiene el gobierno. Han pasado 18 meses y no tiene el gobierno. No quiere tenerlo. Tenía unos asesores que decían que el programa se hacía al andar. ¿Usted ha oído alguna vez que algún programa económico se haga al andar? Por Dios santo. Ni en la tienda de la esquina. Le he dicho así, abuelo de pájaro, fundamentalmente lo que tiene carácter de inmediato, ¿no? Estas son algunas de las medidas. Expertos tributaristas y fiscalistas, como son ustedes, tengan la gentileza de emitir opiniones. ¿Darán resultado estas medidas u otras que ustedes puedan sugerir, partiendo de los principios de activación económica y reducción del gasto corriente, porque no nos queda otra alternativa? No sé, Mario Prado tiene la palabra. Gracias, Gonzalo. Mire, yo creo que es muy importante que tengamos presente cómo el mundo está avanzando en materia de transparencia fiscal. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo? Mire, el mundo a partir del año 2008, con la OCDE, por un lado, con los europeos y con los Estados Unidos por el otro, decidieron atacar la opacidad fiscal, decidieron combatir los paraísos fiscales. Los Estados Unidos hicieron algo muy simple que se llama ley FATCA, que es una ley imperial que obligó a todos los bancos del mundo a notificar al SRI, a la Administración Tributaria Americana, los movimientos bancarios de los ciudadanos americanos o los residentes fiscales del Ecuador. La OCDE, con la Unión Europea a la mano, en cambio, fomentó el Foro de Transparencia Fiscal, que básicamente implica la posibilidad de acceder a información bajo petición o de forma automática en cuentas financieras. Y el mundo se está encaminando a que en el año 2020-2021 el mundo se dividirá en países colaboradores y países no colaboradores. Colaboradores los que dan información, no colaboradores los que no dan información. Y en esta lucha entre Europa y Estados Unidos se establecerá una sanción a los países no colaboradores. Y esa sanción será una sanción que creará un impuesto a toda transacción monetaria de aquellos países que no colaboran con castigar transacciones. Ahora bien, en el gobierno de Correa, que se llenó la boca del combate a los paraísos fiscales y que hizo consulta popular y que dictó la ley, etcétera, se demoró en ingresarle al Ecuador al Foro de Transparencia Global. Solo después de que salió Correa, el luchador incansable contra paraísos fiscales,
el Ecuador solicitó la membresía en el Foro de Transparencia Fiscal. ¿Y por qué? Porque un país que está en el foro recibe transferencia automática de información de cuentas financieras. Y un país que está en el foro puede pedir información de los contribuyentes de su país. El Ecuador se demoró. Y el Ecuador está en tránsito de entrar a este sistema de transparencia. Primero. Segundo, la OCDE está impulsando en el mundo normas tributarias parametrizadas para evitar la erosión de la base fiscal y evitar la evasión tributaria. Ojalá nos pueda hacer más clarito esta parte, me parece importante. El mundo, Perú está adoptando esas. Pero ¿en qué consiste el modelo? Le voy a poner un ejemplo. El presidente Trump bajó la tarifa corporativa a 15%. Ya. Y les dijo a los contribuyentes corporativos americanos, van a pagar el 15%, pero la deducción de intereses solo se acepta hasta un porcentaje del EBITDA, que es un indicador financiero. Yeah. Y con eso se eliminan los problemas de subcapitalización, de préstamos entrerelacionados, etcétera. Se baja la tarifa impositiva, se baja la deducción de intereses, crece globalmente la recaudación tributaria. Entonces, aquí en el Ecuador, Perú ya está adoptando políticas globales. Nosotros aquí en el Ecuador ni siquiera conocemos esas políticas globales. Entonces, aquí yo creo que el aporte de esta reunión es, hay que ver el contexto, y hay que ver el contexto con realidad, y hay que ver el mecanismo, cómo logramos que lo político no postergue las decisiones técnicas, y que lo ideológico, y que esas decisiones técnicas tampoco produzcan un incendio en el país. Porque de lo contrario, la postergación, ¿a dónde conduce? A que un día el hueco será mucho más profundo y el costo de salir de ese hueco será dramático. Esa es mi opinión, Gonzalo. Y como yo le veo cerca ese hueco, si es que no tomamos medidas emergentes trascendentes de cambio estructural, yo le pido que nos describa el desenlace, Mario. Mire, ¿por dónde comenzaría? El problema es que cuando no existan los suficientes dólares en el mercado, seguramente el ajuste será por el lado del empleo, se perderán grandes cantidades de empleos. De puestos de trabajo. Y ese efecto de perder puestos de empleo tendrá un efecto de generar un círculo vicioso que contaminará la cartera bancaria, que generará una serie de padecimientos. Porque claro, aquí al estar dolarizados frente a un problema de este tipo, el ajuste es el empleo. O sea, simplemente ya yo no tengo que pagar sueldos, despido gente, y al despedir gente se contrae la economía de una manera completamente dolorosa. Entonces yo creo que estamos en el momento de tomar las decisiones oportunas, las decisiones correctas, de buscar un acuerdo nacional, que es distinto a buscar un pacto del silencio, sino a buscar un acuerdo nacional para salir adelante. Economista Carrera, ¿cómo le parece esto? Porque de lo contrario, el desenlace va a ser funesto. ¿Estamos atravesando por esos callejones sin salida este rato? Sí, este rato es un callejón sin salida que parece que no hay plena conciencia de la sociedad, de las élites políticas, de las élites ¿Y sociales, el empresariado? Incluso del empresariado. Pero mire, en el tema del IVA... ¿Qué tal empresa privada tenemos para estos momentos cruciales? Mire, la empresa, contributiva en el sentido de ideas, de crear, de ellos pensar no solo en su negocio, en su empresa, sino pensar en el país. Vea, hay una realidad en la economía, Gonzalo. Ningún inversor va a poner dinero en el país en las situaciones fiscales y económicas que tiene el Ecuador. No va a haber, porque no es requisito para invertir un déficit tan grande y una estabilidad. Nadie puede ser patriota. Nadie puede ser patriota. Pero yo quiero topar el tema del IVA porque debo decirlo, ¿no? Si efectivamente cuando se rebaja el IVA puede haber más actividad económica, pero cuando el país tiene otras condiciones,
Porque si se baja el IVA a 2 puntos, 1.000 millones, digamos, y se sube combustibles 1.000 millones, el déficit sigue intacto. Y ese déficit de 6.000 millones significa más deuda. Entonces es contradictorio. Bajar el IVA, subir los combustibles y subir la deuda y luego decir que el país está endeudado. Se endeuda mucho más. ¿Y a qué costos? Entonces eso puede resultar en otras condiciones del país, pero no en las actuales. Entonces el Ecuador tiene que enfrentar necesariamente con rigor el desequilibrio fiscal y el costo no el costo no puede ser otro que el estancamiento, porque no se puede combinar ajuste fiscal con crecimiento de la economía. Esa es una fase previa a que la economía crezca. La realidad fiscal es otra, es diferente y hay que enfrentarla. Ahora se dice mucho que se puede incendiar el país. Esto tiene un costo. Y si aquí se repite con frecuencia que se puede incendiar el país, que si se postergan las decisiones el efecto va a ser peor. Es cierto eso, pero entonces hay que enfrentar, porque es contradictorio entonces. No enfrentar los problemas significa no incendiar al país, pero no enfrentarlo significa más costos. Entonces, ¿en qué nos quedamos? O sea, o no enfrentamos y los problemas se agudizan, o enfrentamos y no queremos que la gente salga a las calles. Bueno, es un momento crítico, Gonzalo, y muy crítico, en el que se necesitan acuerdos nacionales de todas las élites, porque el país está volviendo a hacer lo que secularmente ha hecho. Vea usted, existe un déficit público importante, pero las universidades tienen más dinero, quieren más dinero, más déficit. Los municipios quieren más dinero, más déficit. Los servidores públicos quieren más sueldos, por más eso déficit. no sale el proyecto presupuestario. Y entonces, ¿a qué quedamos en el país? Seguimos haciendo lo mismo que se ha hecho antes. Vea, este rato Costa Rica tiene un déficit parecido al del Ecuador. Está planteando una reforma tributaria para más impuestos y para reducir el gasto. Está más de un mes los servidores públicos en paro en Costa Rica. Más de un mes. Entonces hay que enfrentar las cosas. Entonces hay una serie de contradicciones que tienen que vencerse en el país. Porque si no se llega a un acuerdo en lo que debe hacer el país, nos vamos al hueco nos todos. Vamos, sin duda. Vea, este rato, Gonzalo, este momento. Usted revise las cuentas públicas. Noviembre, el país está paralizado. No hay $1 de inversión en noviembre. No hay $1 en la caja pública. No hay $1. Esa es la realidad. Y para diciembre se necesita 700 millones de sueldos, casi 600 13º, 1.300. Más 800 de amortizaciones de interés de la deuda pública. Solo en eso, más de 2.200 millones de dólares. Más otros gastos, 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, por otro lado, decimos, el país necesita plata, pero por otro lado decimos, no hay que endeudarse. Por otro lado decimos, si nos endeudamos, el costo es más grande y hay que pagar intereses. Bueno, este es un mar de confusiones, ¿no? Entonces, de contradicciones en las visiones de lo que se tiene que hacer en el país. En cuanto al Fondo Monetario, mire usted, se dice, la solución no es del fondo, ¿no? Por otro lado decimos, sí hay que acudir al fondo. No, el país tiene que hacer lo que tiene que hacer, Gonzalo. Y eso va a costar, porque esta situación es crítica. Y acudir al fondo va a ser una necesidad. Y las medidas que se tomen con el fondo, no hay que culparlas al fondo con lo que hemos hecho toda la vida. El Ecuador tiene que hacer lo que debe hacer. Lo malo en el país es que se culpa al fondo de medidas que el Ecuador tiene que tomar porque tiene que tomar. Y no hay almuerzo gratis. Aquí va a ser costoso arreglar esto, Gonzalo, porque si no esto va a ser inmanejable. Y hay que mirarlo de esa manera, ¿no? Gracias, Marco. Gracias a los dos. ¿Puedo hacer una acotación? Desde luego. Sí, porque yo discrepo en las cifras que está presentando Jaime, con todo afecto y consideración a él. Es cuestión de ver las cifras, ¿no? Aquí está el cuadro de cifras que yo le traía para usted, se lo voy a dejar además. Más o menos 6.000 millones lo que se recoge por el 12% de IVA en el Ecuador. Cuando se bajó el diagnóstico de lo que nos pasa está bien descrito. No, pero Jaime acaba de decir que se va a, en definitiva, a neutralizar el efecto. Si se baja 2 puntos, se pierden 1.000 millones, y al eliminar los subsidios a los combustibles, a la gasolina, se suben 1.000 millones, el efecto neto es cero. No, esa no es la realidad, de las cifras por lo menos. Le estaba diciendo que aproximadamente son 500 millones por cada punto del IVA en una relación lineal, 6.000 millones al año. Cuando se bajó el IVA a 2 puntos,
¿Se perdieron 2.000 millones de dólares? No, no se perdió un centavo. Se aumentaron 610 millones de dólares. O sea, la pérdida de 1.000 millones no existe. Eso fue lo que ya sucedió. De manera que no va a perder nada, va a aumentar en una proporción, más o menos fue el 10% lo que aumentó. Aquí se está confundiendo la cuenta de financiamiento de derivados, que son 4.800 millones, con los subsidios a los combustibles. Son dos cosas distintas. La cuenta de financiamiento de derivados efectivamente es 4.800 millones, pero a eso, Gonzalo, hay que restar los ingresos que tiene el Estado ecuatoriano por la venta interna de combustibles. Y la venta interna de combustibles, por lo menos eso es lo que dice la Asamblea y la Proforma, son 2.800 millones, de manera que el neto del subsidio a los combustibles son 2.000 millones. En términos de lo que es el Fondo Monetario Internacional, por otro lado, yo no digo que no hay que acudir al fondo. Lo que digo es que el Ecuador ha acudido 18 veces y ha cumplido solo un programa. Alguien puede decir que ahora lo va a cumplir, lo cual me lleva a mí a señalar que hay que tener un plan adicional, complementario, alternativo, que es el de favorecer el crecimiento de la economía, y cuando uno está en el ciclo de bajada de la economía, no sube los impuestos, pues, como están proponiendo algunas personas subir el IVA, sino que los baja, como han hecho otros países. Concluyo con lo siguiente. El ministro Carlos Centeno de Portugal, que encima de eso como premio le nombraron en enero presidente del Eurogrupo por su gran desempeño, encontró en el año 2015 un Portugal con 17% de desempleo, con 9%. Ya nos dijo esto la otra vez. Las cifras que encontró Centeno en Portugal fueron dramáticas, o sea, mucho más graves que el Ecuador. ¿Qué hizo Centeno? Abrirse al capital extranjero, favorecer la inversión y redujo los impuestos. ¿Qué es lo que está haciendo China ahora mismo? Está rebajando los impuestos. ¿Qué hizo el señor Putin? Está rebajando los impuestos. El impuesto a las corporaciones en Rusia no llega al 15%. Acaba de salir hace pocos días del ministro francés a anunciar un segundo recorte de impuestos de 24.000 millones. ¿Qué están todos locos? ¿Están ellos? ¿Quién está empujando que suban los impuestos en el Ecuador? Bueno, el acuerdo del gobierno. Tenga la seguridad que ese acuerdo con el fondo contemplará, si logran negociar un acuerdo que no exija subir el IVA, en buena hora. Pero yo dudo mucho, y yo creo que ahí hay 3 puntos que están proponiendo, 3 puntos adicionales de IVA, pero no solamente eso, sino algunos otros recortes, algunas otras cosas, que no es que no sean necesarios, sino que yo no veo que sean posibles. Entonces no confundamos lo necesario con lo posible. ¿Con qué contexto de disciplina fiscal se queda usted, economista Flores? A ver, yo lo que creo es que paralelamente a lo que he señalado, y eso es lo que nosotros hemos hecho en el Foro de Economía, en nuestros 10 documentos, está en la página web, es exigir o insistir en que se diseñe un programa económico, en que se establezca la reducción del tamaño del Estado, de la masa salarial, de los componentes en definitiva que le han agigantado a este Estado. Pero un programa en 4 años sostenido, es decir, aprender, como dicen los profesores de fútbol, a manejar los tiempos y los ritmos. Aquí no se manejan los ritmos. Usted no puede, si usted sería presidente, pondría 40.000 gentes a la calle en un año, o peor, 140.000 que están diciendo. No lo haría gradualmente. Ya le oyó lo que dijo Mario Prado, por los problemas adicionales derivados de ahí, y no son 140.000 o solo 40.000. Bajaría el consumo. Multiplique por 3.6, pues que son las familias ecuatorianas. Pero además, yo dudo mucho que haya un gobierno que lo haga. Entonces, cuando usted me pregunta qué es lo que haría usted para lograr la disciplina fiscal, primero, crecimiento económico con disciplina fiscal. Hacer este programa donde me pongo metas de cómo ir reduciendo las cosas que debe reducir mientras paralelamente incentivo la actividad económica. Es lo que le da al pequeño empresario, a usted, para que usted tenga más propagandas en la radio y gane más dinero. Necesita que los que le van a contratar tengan la plata para contratarle, pues. Pero si no tienen ese dinero, o sea, porque no hay actividad económica, va a reducir su actividad. ¿Usted ha aumentado o ha disminuido su actividad en los últimos tiempos? ¿Cómo activamos la economía? Usted tiene la palabra final. Mire, no hay forma de activar la economía con estabilidad macroeconómica y estabilidad fiscal. No hay otra manera. Ningún inversor mete plata en una situación fiscal inestable, en lo absoluto. Es decir, ese requisito. ¿Y cuáles herramientas tiene a mano el presidente Moreno? Las que hemos dicho aquí. Para sellar esto. Las que hemos dicho, sí.
aumentar impuestos, reducir subsidios, reducir el gasto. Ahora, por una parte se dice, ¿cómo vamos a votar gente del sector público? Y por otro lado se dice, hay que reducir la masa salarial. Mira, hay una serie de confusiones. En el tema de lo que decía Marco, de lo que dice en el presupuesto, 4.800 millones de esta cuenta de importación de derivados. Es correcto, eso no es del subsidio, no he dicho que eso es del subsidio. Esa cuenta, lo que es una cuenta de mayor, donde se registra como ingreso la venta de derivados y como salida lo que se necesita para importar derivados. La diferencia, lo que le falta y lo que el Estado pone además a nivel de caja para completar la importación de derivados. Entonces es una cuenta aparte totalmente manejada. Incluso eso aumenta el déficit, Marco, porque la caja pública tiene que poner cada mes en esa cuenta para completar la importación. Y algo más que no se ha dicho, a todo lo que hemos dicho aquí, Gonzalo, hay que agregar las angustias de la caja fiscal en manejo de los CETES, que se vencen y no se vencen, que hay que renovarlos, los pagos de las deudas de las empresas petroleras, hay que agregar a eso la deuda flotante que tiene allí la tesorería pública, el manejo de los fondos de liquidez que se han tomado las petroleras. Mire, esto es mucho más grande y hay que tomarlo con más rigor en las cuentas para poder definir unas políticas reales que van a ser Tengo la impresión, ¿no?, de que necesitamos un liderazgo muy importante. Sin ninguna duda. Gonzalo Rosero,